es un general del ejército mexicano, un general en retiro. Y de una ¿no? carrera de 50 años. Exactamente. Bueno, y al día de hoy conoceríamos de al menos 3 secretarios de seguridad coludidos con el crimen organizado o presuntamente coludidos. Sí. Hablamos García Luna, Bermúdez, Requena, y este sería el tercero, segundo a nivel local. Vanessa cuestiona la calidad moral de las autoridades del país del norte. Harfuch anuncia que Jesús Corona, alcalde de Cuautla por el PRI y por el PAN, es buscado por vínculos con el crimen organizado. Hemos analizado las acusaciones de la Fiscalía estadounidense contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa y otros 9 funcionarios estatales. Bueno, ahora estamos debatiendo sobre estos acusados que cruzaron la frontera para cooperar con la justicia estadounidense, y yo creo que para poner en contexto la discusión tenemos que hablar de eso, de la justicia estadounidense, pero sobre todo de Estados Unidos. Sí. Ayer, muy buen programa, Leo, los 4 analistas analizaban en qué momento sucedió la degradación de Estados Unidos como país. Sí. Haciendo honor a este libro de Mario Vargas Llosa. Sí. ¿Cuándo se jodió Estados Unidos? ¿Cuándo se jodió en la Estados catedral. Unidos? Sí. Y acá los 4 en mayor o menor medida coincidieron al hablar de un país polarizado, de un país cuyas grandes mayorías piensan que es legítimo imponer sus causas a través del poder mediático, judicial, político y a través de la violencia incluso. Se hablaba de un país cuya mitad piensa que el país se encuentra sometido a la otra mitad del país. Sí. Se habló con mucha claridad sobre de un país cuyo Departamento de Justicia, agencias de seguridad, estructuras de inteligencia se encuentran sometidas al poder político. Y yo no podría estar más de acuerdo con los 4. Es que eso es Estados Unidos. Y lo que me parece más curioso es cómo nos parece muy sencillo formular estos juicios cuando solo hablamos de Estados Unidos, cuando hablamos exclusivamente de Washington. Ahí sí nos parece muy claro su degradación política, su debilitamiento democrático, el uso político de las instituciones, la instrumentalización de las de mismas. justicia, ¿no? De justicia, de seguridad, de inteligencia, hoy vemos de todas. Pero parece que cuando añadimos a México a la ecuación, algo sucede. Y entonces sí pensamos que sus instituciones de justicia son objetivas, son racionales, son impunes, no son utilizadas por el poder político. Y la realidad es que las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y lo que estoy diciendo no lo digo para avanzar de ninguna manera que Rocha y compañía sean inocentes. Sí. Pienso personalmente todo lo contrario. Creo que si hace como pato, camina como pato, grazna como pato, seguramente será un pato. Lo que digo es que tenemos que atender ese juicio que hacemos de forma tan natural cuando solo hablamos de Washington, cuando hablamos exclusivamente de Estados Unidos, para entender la reacción del gobierno mexicano. Yo creo que eso nos permite entender que no estamos ante una batalla de algunas tribus de Morena contra otras tribus de Morena o Morena contra la oposición, sino del Estado mexicano en contra de un Estado que siempre ha puesto sus intereses políticos, económicos, comerciales por encima de los nuestros. Por eso creo que el entendimiento que tuvieron los 4 analistas de la mesa ayer nos ayuda a darle mucha dimensión y complejidad al debate. Muy bien. Carlos. A ver, varias cosas. Yo creo que no debemos confundir al Estado con la clase política. Yo creo que en este caso la reacción de la presidenta es más una reacción de clase política que de Estado. ¿No? Yo coincido con Vanessa en que los gringos le van a sacar raja política a todo esto. Correcto. Y van a buscarlo. Ahora, esto no empezó con Trump, eso que nos quede claro también. También ¿no? O sea, es Biden, un asunto que empieza con Biden, y Biden es el que opera esta extracción del Mayo Zambada. El exsecretario de Seguridad y el exsecretario de Finanzas, o sea, es el dinero y la seguridad. Por cierto, el exsecretario es un general retirado y eso nos abre preguntas, porque conociendo, y tú lo sabes más, ¿no? Conociendo la lógica, la disciplina militar, luego esos no toman decisiones por sí solos. Claro. Suelen consultarle al general secretario en turno. No sé si lo hizo el general Mérida, no tengo información al respecto, pero sí puedo especular de que, como son los militares, luego eso ocurre. En fin, es un general del ejército mexicano, un general en retiro. Y de una ¿no? carrera de 50 años. Exactamente. Bueno, y al día de hoy conoceríamos de al menos 3 secretarios de seguridad coludidos con el crimen organizado o presuntamente coludidos. Hablamos García Luna, Bermúdez, Requena, y este sería el tercero, segundo a nivel local. Yo no puedo estar de acuerdo con Carlos cuando afirma que la presidenta se está comportando más como clase política que como líder de Estado, más como parte de un partido que como presidenta, y me explico. Yo creo que esta entrega de 2 personas ante las autoridades de Estados Unidos debilita profundamente, si no es que hiere de muerte, el argumento que esgrimía la presidenta pidiendo pruebas. La entrega debilita ese argumento, pero hace algo más, y es desnudar, es exhibir por entero la encrucijada ante la cual se encuentra la presidenta. Yo creo que nos muestra con absoluta claridad, que no teníamos las semanas pasadas, cuál es para la presidenta la espada y cuál es la pared entre las cuales se encuentra. Nos muestra el verdadero problema. Y el verdadero problema es cómo enfrentar esta situación sin permitir que sea Estados Unidos quien dicte la política, las prioridades, los tiempos de la política mexicana. Yo creo que ese siempre ha sido el problema y nos hemos perdido un poco en falsos
dilemas, en falsas dicotomías, como extradición contra encubrimiento, como impunidad contra encubrimiento, como soberanía nacional o crimen organizado. Yo creo que este es el verdadero problema. Por un lado, la presidenta no puede mostrar que permite la impunidad dentro del país, dentro de su propio partido con Rocha, y por el otro lado, tienes a un país que te está dictando con absoluta claridad los tiempos de tu política interna. Entonces yo creo que si entendemos bien... Con esos bueyes hay que arrear, ¿no? Pero si entendemos que esas son las dos dicotomías, esa es la espada y esa es la pared, entendemos mucho mejor qué está haciendo el gobierno mexicano y por qué está actuando como actúa la presidenta. Carlos. Yo creo que la presidenta está atrapada entre la espada de las presiones de Trump y la pared de la narcopolítica en México. Y ahora lo que estamos viendo es que 2 de ellos pues ya se fueron para allá, ¿no? Seguro, yo creo que ahí quizás hubo una atenta invitación a que lo hicieran y gozaran de ciertos beneficios procesales, ¿no? Que es como funciona el sistema americano, la negociación entre el fiscal y el abogado defensor. Pero es una invitación de Estados Unidos, no de México. Así es. Un último comentario, Vanessa. Bueno, decimos que el sistema de justicia mexicano está lleno de dudas, de preguntas, pero bueno, también las declaraciones que los acusados que se entregaron en Estados Unidos realizarán en Estados Unidos estarán rodeadas de sospecha, de recelo, porque no olvidar nunca, en cuanto tengamos lo que digan enfrente, que entre más alto lleguen sus declaraciones, mayor será el premio que le otorguen la Fiscalía de Estados Unidos. Te digo que a Gravano le dieron 5 años por 19 asesinatos y luego lo hicieron testigo protegido, le dieron 9 identidades, pero gracias a eso se pudieron escabechar a John Gotti. O sea, vaya, pero que tengamos claro que ese es el principio que también envenena de recelo y de duda el sistema de justicia norteamericano y que ahora va a tocar la política mexicana. Ahora estarán interconectados. Y luego reconocer, la presidenta acaso nunca había estado en una posición tan complicada, sí que ha estado en posiciones difíciles y creo que en esos momentos cuando ha tenido que reconocer la existencia de laboratorio, cuando le ha tenido que dar el giro a la política de abrazos no balazos del expresidente, ha utilizado estos lances del gobierno norteamericano, de Donald Trump, para impulsarse ella misma y yo espero que sea lo que realizará esta vez, realizando una limpia hacia dentro del partido que antes no podía realizar sin dificultades. Ella no podía reconocer fácilmente por el peso político de la declaración que la corrupción o el crimen había llegado a su partido. Hoy difícilmente puede negarlo. Y creo que en ese sentido son las declaraciones que ella ha emitido este fin de semana en Yucatán, las declaraciones de Ariadna Montiel. Y también para sumar, digo, en términos políticos, eso vale que Rubén Rocha ni siquiera formaba parte de su grupo político, ni siquiera la apoyó para la presidencia de la República. Ella estaba apoyando, bueno, Rocha destapada. Y Rocha apoyaba a Dan Augusto en la campaña. No, bueno, pero yo creo que el miedo que tienen, yo aquí lo he dicho en varias mesas, a que esto acabe tocando al expresidente López Obrador. Solamente que hay que estar consciente de que no se trata aquí de que se está incentivando a que Rocha invente cosas. Claro, no. Digo, si hay ellos cruzan la información con otros testimonios y solamente si aparece congruente y verídico es que lo van a poner como prueba. Pues es hora de cobrar, Xóchitl. Mira, Xóchitl Gálvez se ensañó con Claudia Sheinbaum y puso una foto de ella posando con Rocha Moya y con López Obrador, jugando a la psicología, como diciendo que son lo mismo, ¿no? Bueno, es hora de cobrarte la factura, Xóchitl Gálvez. Aquí está la foto donde tú te estás tomando una foto con Jesús Corona. Está ahora prófugo en el operativo Enjambre de Harfuch por vínculos con el crimen organizado. Aquí el 31 de marzo está admitiendo que la FGR lo investiga porque hay un video donde él aparece en una reunión con un miembro, un líder de la organización de Sinaloa, ¿sí? Entonces a eso me refiero con Rocha Moya. Quiero videos, quiero evidencia, quiero que a Rocha Moya le encuentren el 10% de los 700 millones de dólares que tenía García Luna en su cuenta. Ese tipo de cosas. No estoy diciendo que Rocha Moya es inocente, como bien dice Vanessa. O sea, esto es político. Es obvio que les molestó mucho lo que pasó con Maru Campos, que por cierto, no hablaron en toda la mesa de eso, que es gravísimo. Entonces, según Alito Moreno, siguiendo la lógica del impresentable Alito Moreno, que fue a decir que Morena es una organización errorista por tener vínculos con el crimen organizado, pues entonces también Acción Nacional, ¿no? Por lo que acaba de pasar en Cuautla, Morelos. Si Sinaloa es un narcoestado, entonces Cuautla, Morelos es una narcoalcaldía, ¿no? Un narcomunicipio, ¿no? Quiero ver a Jorge Romero. Quiero ver que rete a Harfuch. Y quiero ver que lo defiendan a Jesús Corona como defienden a Cabeza de Vaca, como defienden a Maru Campos. Bola de corruptos. Por eso aquí está para que recuerden a Xóchitl Gálvez, una hipócrita y ridícula, que anda dando clases de moral cuando él andaba abrazada también ahí de un narcoalcalde. Dime qué piensas.